Bienvenidos a un capítulo más de En Obra, en Cota Paredes. Hola a todos jóvenes. El día de hoy estamos de regreso en nuestra obra de la remodelación aquí en Zapopan, Jalisco. Y estamos con la arquitecta Andrea. Arquitecta, muy buen día. Hola, buenos días. Arquitecta, estamos ya casi terminando. Por favor, ¿podrías compartirnos cuáles son los trabajos que hemos hecho en estas últimas semanas? Bueno, pues en la fachada se decidió colocarle una grapa alrededor de las ventanas, como pueden ver, y el material es de Duroc, especial para exterior. Y después de que se colocó la grapa, ahorita se le está colocando lo que es el terminado, que ya se le había colocado a toda la fachada original, que es con estucobra, que es lo que está haciendo aquí Emanuel. ¿Qué ventajas le ves tú al estuco? En este caso, la marca de Estucobra. Pues a mí en lo personal, para empezar, me gusta mucho la textura que deja, porque tiene como un granito, así una arenita, entonces así al tacto se siente agradable. Y además tiene polímeros que le dan una plasticidad mayor, ¿verdad? Entonces no se reseca tanto como el mortero tradicional. Ajá. Entonces es un acabado que, como dice Andrea, le da muy buena textura y al mismo tiempo nos protege contra las grietas, ¿verdad? Sí, Que se producen por la resequedad del mortero. Esta marquesina nos la solicitaron los clientes para darle un poco de de volumetría, volumetría, sí. ¿verdad? No se ve nada mal, ¿verdad? Creo que es un Sí, detallito. sí se ve muy bien, Ujú. sí. Ya después del terminado, faltaría colocarle lo que es la pintura, que va a ser la misma que le colocamos a la puerta, el mismo color, que es color martillo Ujú. de Comex. Solamente que en vinílico, y el de la puerta era pues para metal. Y va a ser como gris oscuro. Entonces le va a dar como más dimensión a la casa. Excelente. Que la verdad a nosotros nos gusta mucho el blanco, pero no está mal. Ujú. Y sí, como tal, creo que la casa logra su cometido. O sea, los propietarios compran esta casa no hace muchos años y le dan una nueva vida, ¿verdad? Deciden reinvertir en ella, o más bien deciden invertir en ella para Ujú. hacer estas adecuaciones que vamos a verlas en resumen, todo el trabajo que se ha hecho. Se cambió el firme, ¿verdad? Sí, De la cochera, se cambió por una piedra, es una cantera una negra, cantera. que ahorita todavía no está limpia, por eso no resalta tanto, pero se le va a aplicar un sellador, Un ¿verdad? sellador al final. Ajá. Sí, ya cuando retiremos todos nuestros instrumentos de trabajo. Sí, que ya está bastante limpia la obra en comparación a como estaba hace unas semanas. De este lado, bueno, se cambió, estos son detallitos, pero que quiero que queden para toda la historia. Esta tapa de la cisterna que ya existía se enderezó. Entonces, esto quedó muy bonito y es una lección para todos que muchas veces estos trabajos nadie los ve, pero en el momento en que los ves, ya nunca los dejas de ver. Sí. Entonces, se tomó un día extra, pero quedó bien alineada. Entonces, las líneas de la piedra están alineadas con la línea de la tapa. Entonces, son esos trabajitos en donde se nota la mano de, ahora sí que de los profesionales, ¿verdad? Se liberó esta zona, vamos a entrar. Por, Te seguimos, Andrea. por aquí. Ah, se colocaron las lámparas. Se colocaron lámparas aquí en el acceso, se cambió todo en estos pisos, ¿verdad? Sí, El mismo piso del interior que se cambió, sí, pues tenía un formato Ajá, como 40 por 40, pues de los antiguos que se utilizaban. Y ya este es un formato grande, entonces hasta le da más amplitud a al ingreso. excelente. Se agregaron algunas lámparas aquí del exterior, se cambió el timbre y aquí es donde empieza la magia. Bueno, también la puerta, ¿verdad? Se le dio una nueva... Una nueva mano. Este es el color martillo que Ajá, le comentaba. este es el color martillo. Sí, y se escogió de este color para que al momento de que esté cerrada la casa, pues coincida con la piedra que se colocó aquí en el muro. Excelente. Sí. Es un buen detalle, es un buen detalle. Y aquí es donde está la magia fuerte, fíjense, jóvenes. Todo esto, aquí había un baño, Aquí mero. ¿verdad? Que era lo que más les molestaba a los propietarios, un baño aquí pequeñito que hacía sentir pequeña la casa, Sí,
¿verdad? Sí, pues Entonces, aquí se sentía como un pasillo, ¿no? Como que entrabas y te cortaba aquí el muro. Y ya entras y se ve todo amplio. Y en un mismo nivel. y en un mismo nivel, ¿dónde estaba el nivel? ¿Me recuerdas? Pues aquí estaba el baño, creo que acababa como por aquí, así. Y justo de aquí, hasta aquí en diagonal, tenías un desnivel. Ah, claro, había otro Ajá. escalón ahí. Y la sala estaba como encerrada por el baño y por las escaleras. Se sentía pequeña. Sí, De hecho, una de las posibilidades que planteamos en el diseño original era empujar esta escalera, ¿verdad? Para ganar ese metro de sí. espacio de la sala, que tiene apenas, creo que son 2,98, 2,90, Ujú. ¿verdad? En ese sentido, en el sentido corto. Pero al final no se necesitó más, ¿verdad? Sí, no. Pues es que ya quitando el baño, Ajá, simplemente aquí y quitando el desnivel, ajá, se abre todo esto y se entiende que es como el espacio de la sala. exacto. Ajá. Y ya acá pues lo que sería el comedor. El comedor quedó pues bastante bien también, gracias a que el baño se movió. ¿Me recuerdas cómo estaba la casa antes aquí? Porque creo que el ventanal lo recorrimos 1 metro, extendimos 1 metro más Sí, la losa, que no era... creo que todo llegaba como por aquí y luego aparte era un techo inclinado. Entonces Ajá, nos sentíamos como más chaparritos, no sé si. claro. Y aquí tenían el estudio, pero era como Ah, es muy, cierto, era un estudio. era Ajá. como muy, que tenías que entrar como por la columna, ¿sabes? Estaba muy Como en el vestidor allá extraño. arriba, ¿verdad? Ajá. Sí, y pues obviamente aquí el medio baño era el que teníamos acá. Y ya acá lo recorrimos y se hicieron aquí este espacio como de estantes. Ah, se aprovechó el espacio debajo de la escalera. Ajá, Ah, es que está buenísimo, la verdad, ¿eh? sí. Y ya es una bodega. No se desperdició nada, No, ¿te nada. fijas? Ajá. Y ya acá, De este lado también quedaron repisas, ¿verdad? sí. Porque todo esto lo crecimos, todo este pedazo de losa no existía, ¿verdad? No, acá igual son 3 repisas. Ajá. Claro, es que toda esta losa no existía. Ajá. Porque arriba está la terraza, ¿verdad? Y La esa terraza no terraza del existía. cuarto principal, exactamente. Ajá. Y ya este es el medio baño que le va a dar servicio a toda la planta baja. Aquí ya solamente nos falta un par de lámparas. Ajá. Y el espejo que los clientes escogieron que fuera circular. Muy bien. Ujú. Aquí los clientes escogieron pues prácticamente todo, ¿verdad? Nosotros les apoyamos, creo, en la distribución de los objetos, ¿no? Como en el Sí. diseño general del mueble, del baño, obviamente. Ujú. Ellos ya escogieron puntualmente los acabados, ¿verdad? Así es. Y el baño, que aquí, este baño era lo que ellos querían, ¿no? Un baño Un amplio baño amplio. e independiente del área social. Ajá. Fíjense qué bien quedó aquí la taza oculta. O sea, el baño quedó bien. Sí, quedó muy amplio. Pues para Cuan- hacer pues el de aquí de la planta baja, se siente agradable. Bueno, uno como visita, ¿no? Sí, sí, Porque este es sí. el que te van a prestar. Exacto, ¿no? Y fíjate, o sea, tienes aquí todavía este buffer, ¿verdad? Este espacio de transición entre la fiesta, entre la reunión, que te hace sentir, Ajá. ¿verdad? Con intimidad. Sí, luego vas al baño. Bueno, luego a mí lo que no me gusta Ajá. es salir. Voy al baño y salgo y todo el mundo me vio abrir la puerta. Entonces Ajá. acá a mí lo que me gusta es como el pasillito que se formó por lo de los estantes. Ujú. Y ya cuando salgo y la gente está acá, pues nadie me va a ver que ahí salí. Claro, claro. Y acá, Se agregó este nuevo ventanal, sí. ¿verdad? También. Línea española, Ujú, porque toda la ventanería era línea tradicional, ¿verdad? ujú, Línea panorámica arquitectónica y se cambió por española. sí. Ya con sus mosquiteros. Ujú, Y pues el patio quedó bien. También se forró de cantera, como el de la cochera y el del muro de la fachada. ujú. Y se le colocaron sus 3 lámparas en muro. Listo. Ujú, Muy importante lo que vimos bueno, hace algunas semanas, impermeabilizamos bien toda la corona del muro, ¿verdad? sí. Y, Porque es donde entra más las filtraciones de agua, ujú, ¿verdad? sí, y Entonces, se le colocó aquí en la unión de este muro con el perimetral una zabaleta. una buena zabaleta. Ajá. Excelente. Ya arreglamos bien los escalones aquí, Ujú, colocamos su tapa correctamente. sí. Muy bien.
Ya solo falta, cuando retiremos todas nuestras cubetas y todo, Ujú. darle una limpieza, pues a todo en general, y también aquí se le va a sellar a la piedra. Excelente. Ahí se puede ver el muro pantalla del patio. Porque detrás está la terraza. Y aquí le vamos a dar otra mano. O ya va a Sí, quedar así. no, sí se le va a dar otra. Es que Ok. como seguimos trabajando y entran por agua y lo que Ajá. sea, la gente tiende, no sé por qué, a manchar, Les gusta manchar, ensuciar todo. ajá. Entonces, hasta que no acabemos, el pintor aquí lo traemos. Está bien. Una mano antes de terminar. Ajá. Me parece bien. Me parece muy bien. Aquí subimos y, bueno, estas lamparitas a mí me gustan mucho, porque quedaron pues empotradas en el muro y, no sé, me gusta cómo le da la luz a la escalera. Le da un buen toque. Ajá. Y se respetó esto, jóvenes. Este techo de madera, creo yo que fue un detalle bueno mantenerlo. Y simplemente aquí trabajamos un poquito en estos espacios que quedaban entre la estructura y el muro para que todo se viera completo. Creo que falta agregar los barandales, ¿verdad? Sí, El mismo piso que colocamos abajo lo colocamos acá arriba. Pues esta salita quedó muy bien. Esta ventana la crecimos o es la misma. de hecho se hizo Más alta, más ¿verdad? alta. Ujú, Ujú. Para no voltear a ver allá a los vecinos. así es. Ok. Como la sala de TV. Y ya pues aquí están los 3 cuartos que le corresponden pues a la casa, que este sería el principal y las 2 secundarias. Y estas 2 secundarias son las que comparten este baño. Aquí en la recámara principal crecimos 1 metro, ¿verdad? Bueno, un poco más, 1,20 m. 1,20 m. Ujú. ¿Para qué fue ese 1,20 m? Para poder entrar correctamente de frente a ese vestidor. Así es. Porque antes entrabas de lado, ¿verdad? Ajá, aquí estaba y abrías y aquí estaba la puerta. Ajá, Entonces abrías el closet para entrar al vestidor. exacto. Era Sí. un secreto. Ajá, sí, sí, sí. Y Como un ahora, pues laberinto. esto fue lo que hicimos. Extendimos ese 1,20 m, extendimos la losa, cortamos la losa inclinada, ¿verdad? Y se Sí. hizo losa plana. Entonces, en toda esa extensión, lo que veíamos allá abajo, que era el baño, ¿verdad? Ujú. Que eran las puertas del closet, es todo esto que está aquí. Sí, todo esto es nuevo. Toda esta parte fue nueva. Y en lugar de estar viendo a la casa de los vecinos, pues preferimos tener una vista a un patio más privado y al cielo, como nos gusta. Y el vestidor, pues, ahora sí entramos de frente, se le dejó una entrada de luz cenital, muy cómoda. Se cambió el apagador. Se cambió el apagador porque lo habíamos dejado en otro lado, quedó mejor aquí. Perfecto. Siempre cuiden bien que los apagadores queden en lugares funcionales y no atrás de los closets. Pero quedó muy amplio, ¿verdad? Sí, sí, Ahora sí, sí. quedó muy amplio. Y con luz natural está perfecto. Y ahorita que están entrando las lluvias, es bien importante cuidar, ¿verdad? Revisar que no tengamos filtraciones en estos domos. Ujú. Y jóvenes, es el baño de la recámara principal que todavía no termina, pero pues también se le cambió todos los acabados y el diseño también del baño, ¿verdad? Sí, El mueble se rediseñó, quedó cómodo. Revisen siempre que tengamos un espacio suficiente. 80 centímetros mínimo para taza. Si se puede 90 es lo ideal. Y aquí ya quedó esto bastante bien y todo con el mismo acabado del piso, ¿verdad? No estuvimos cambiando el modelo, sino siempre se mantuvo. ujú. Y eso creo que le da bastante elegancia y simplicidad al diseño. Muy bien. Vamos a conocer el baño secundario compartido. Encendemos por aquí la luz. El baño compartido también quedó muy bien, ¿no? El mueble de baño, 1,20. Quedó el espacio de la taza al final de 90, ¿verdad? Libres. Sí, Cómodo.
Se agregó un muro divisorio. La regadera quedó muy amplia, también de 1 metro. Su tragaluz con ventilación. Sí tiene ventilación. Sí. Ok. Y aquí lo único que falta igual es el espejo. Su espejo. Igual, ¿no? Fíjense cómo todas las cubiertas son del mismo granito, toda la madera es igual. Eso es Okumé, ¿sí, verdad? Según yo, es Okumé. Y las recámaras se ampliaron, ¿verdad? Sí. Pues sobre todo, bueno, aparte de la principal, hacerse más grande, pero conforme íbamos avanzando en la obra y que venían los clientes y veían cómo iba cambiando su casa, Ajá. al final decidieron que este cuarto, que era el más chiquito, se ampliara. Y se amplió también 1,20 m. 1,20 m. Ajá. Muchísimo. Porque llegaba, pues sí, como justo aquí, en esta. Ah, claro. Ajá. De hecho, aquí quien duerme es la hija de la clienta. Ok. Y yo platicando con ella, pues me dice que nomás cabía su cama y ella que sigue estudiando, Claro. pues ni escritorio le entraba ni nada y ya ahorita, Ya pues tiene sí, su ya tiene escritorio. su escritorio, ajá. Y su super closet Y su también, super ¿verdad? closet, sí, también, porque pues prácticamente era solo esto, de closet. Ujú. Claro, por eso son las dos puertas y ahora las demás, ¿verdad? Ajá, Que crecimos. Y ahorita la ventana está cubierta, pero sí. Vamos, muchísimo mejor. O sea, la casa tenía puras recámaras chiquitas, ¿verdad? sí, Y al final esto quedó súper bien. Muy bien. Y bueno, nos queda una recámara, pero que ahorita está ocupada, ¿verdad? sí. Que es esta de la izquierda, que es la que se amplificó también. Así que, muy bien, ¿eh? Muy bien. La verdad que cambió completamente la casa. Se siente como una casa nueva. Sí, sí, pues inclusive tenía todo de alfombra. Arriba. Ajá, Ah, era alfombra. sí, Esta ventana se creció también, ¿verdad? Porque sí. estaba oscuro esta esquina. Sí, pues hasta donde llegaba el baño, Ajá. que te robaba como todo este pedazo por aquí. Y la ventana, más o menos por aquí, iniciaba de la pura ventana. Estaba así Ah, chiquitita. cierto. Muy bien. Es un, es un cambio total. Y vamos a compartirles al final el costo, ¿verdad? El costo que creo que es algo súper importante para que las personas lo consideren. Costos aquí en Guadalajara. Esta remodelación está costando aproximadamente, ya con todo, absolutamente todo. Honorarios, ¿verdad? También de nosotros, de constructores, mano de obra y materiales, alrededor de 2 millones de pesos Ujú, aproximadamente, sí. si no me equivoco, un poquito más, pero para que se den una idea, ustedes que han visto el proyecto completamente en video desde el principio, pues Sí, para pues que vale la pena. completamente, Sí. tío. O sea, es la mejor inversión que comparte un carro, ¿verdad? Que en unos años Ah, ya no te va a sí. gustar, No, que en pues unos que saliendo de la agencia ya devalúa. ya vale 100,000 pesos menos. Sí. Esta inversión automáticamente lo que le inviertes, puedes vender la casa y En más. todavía en un poco más, ¿sabes? O Sí. sea, si te gastaste 2 millones y la casa Sí, te pues costó tres y generas medio, plusvalía, ¿no? claro, Claro. y va a ir subiendo de valor cada vez. El carro cada vez va a valer menos y menos y menos. Ajá. Y esta propiedad, si la quieres rentar, pues imagínate lo bien que la puedes rentar, bien ubicada y Recién remodelada. recién remodelada. Ajá. La zona. Ajá. O sea, realmente es una gran inversión la que hicieron aquí los propietarios y muchísimas gracias por la confianza en el trabajo de la oficina de Cota Paredes Arquitectos y muchísimas gracias, arquitecta, por estar tan al pendiente. Bueno, yo soy la arquitecta Andrea y pues aquí estamos en Cotaparedes Arquitectos. Muchísimas gracias a todos. Cota Paredes, adelante.